Yo era la mesera que atendió con cariño a su madre sorda, y el millonario no pudo contener las lágrimas. Pero lo que no verás es la mujer rota detrás de la sonrisa, consumida por años de batallas silenciosas. Nadie escucha el sonido de mi propio corazón quebrándose bajo el delantal. Quizás tú también estés sirviendo mesas para gente que no lo aprecia, o limpiando después de que todos se han ido. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Me llamo Evelyn Martínez, y he estado cargando charolas más tiempo de lo que algunas personas llevan respirando. 57 años. Manos que tiemblan por años de equilibrar platos. Pies que gritan cada mañana cuando me amarro estos zapatos gastados. El olor de café quemado y grasa se ha impregnado tanto en mi uniforme que a veces me pregunto si se ha vuelto parte de mi piel. Esto es la Ciudad de México. La ciudad que nunca duerme, dicen. Pero mi amor, yo tampoco duermo casi nada. Cada mañana a las 4:30, mi despertador corta la oscuridad como un cuchillo. El viaje en el metro de Polanco a la colonia Roma Norte toma 45 minutos en un buen día, más cuando hay retrasos, que es siempre. Pego mi cara contra la ventana fría y veo la ciudad despertar mientras mi cuerpo ruega quedarse en cama. El restaurante donde trabajé, se llama Le Jardin, nombre francés elegante para un lugar que trata a su personal como muebles. Candelabros de cristal, manteles blancos que cuestan más que mi tarjeta mensual del metro, y clientes que usan relojes que valen más que mi renta anual. Aprendí a hacerme invisible ahí. Sonríe, asiente, toma la orden, trae la comida, recoge la propina si tienes suerte, desaparece hasta que te necesiten de nuevo. Durante 12 años, caminé esos pisos de mármol. 12 años de «disculpe, señorita», y chasquidos de dedos y quejas sobre manchas de agua en los vasos. 12 años viendo familias adineradas celebrar cumpleaños mientras yo me perdí la graduación de mi propia hija, porque no podía permitirme tomarme la noche libre. La ironía no se me perdía. Servir la felicidad de otros mientras mi propia vida se volvía más fría con cada temporada que pasaba. Mi gerente, Ricardo, era un hombre delgado con ojos de ratón que trataba al personal de servicio como si fuéramos personalmente responsables de cada mala reseña en Google. Tenía esta manera de verte sin verte, como si no fueras lo suficientemente humana para merecer su atención completa. El personal de cocina le decía «el diablo» a sus espaldas, pero nunca lo suficientemente fuerte para que él escuchara. Todos necesitábamos nuestros trabajos demasiado como para arriesgar su ira. Las otras meseras se volvieron mi familia, de cierta manera. María, que emigró de El Salvador y enviaba dinero a casa a 3 hijos que no había visto en 4 años. Sandra, una exactriz de 60 años que aún creía que su gran oportunidad estaba por llegar. Y Carmen, apenas de 22 años, trabajando dobles turnos para pagar la escuela de enfermería. Nos protegíamos mutuamente como lo hacen las mujeres cuando el mundo trata de aplastarnos. Una mirada de advertencia cuando un cliente se ponía muy manoseón. Una propina compartida cuando la sección de alguien estaba lenta. Pequeños actos de bondad que nos mantenían humanas en un lugar que quería que fuéramos máquinas. Pero la bondad no paga las cuentas. Mi departamento en la Doctores es de una recámara con paredes delgadas y paciencia aún más delgada de mi casero. La renta subió otra vez este año. El pasaje del metro aumentó. Los víveres cuestan más. Mis propinas se quedaron igual, si tenía suerte. Algunas noches me sentaba en mi mesa de cocina con una calculadora y una pila de recibos, moviendo números como piezas de rompecabezas que nunca encajarían correctamente. Mi hija Lisa vive en Chicago ahora. Es abogada, exitosa, todo lo que soñé que se convertiría. Pero el éxito tiene un precio, y ese precio fue la distancia. Nuestras llamadas telefónicas se volvieron más cortas con los años. Estoy tan ocupada, ma. ¿Podemos hablar después? Las cosas están locas en el trabajo. Entendía, realmente entendía. Pero entender no llena los espacios vacíos donde el corazón de una madre espera encontrar a sus hijos. Mi hijo Miguel está más cerca, físicamente al menos. Vive en la colonia Doctores con su esposa y 2 niños que apenas veo.
cenas dominicales ocasionales donde me siento como invitada en las vidas de mis propios nietos. Son buenos niños, pero yo solo soy la abuela que trabaja en el restaurante. No la mujer que les cantaba canciones de cuna o la persona que tiene historias que vale la pena escuchar. Solo la abuela que viene cargando tuppers de comida y sonrisas cansadas. La soledad es la parte más difícil, no los pies adoloridos o los clientes groseros o incluso las cuentas que se acumulan más rápido de lo que puedo pagarlas. Es llegar a casa al silencio. Es cenar sola mientras veo las vidas de otras personas desarrollarse en la televisión. Es acostarme por las noches y preguntarme si alguien notaría si no aparezco mañana. Pero aparecía de todas formas. Cada día por 12 años aparecía. Porque eso es lo que haces cuando eres una mujer como yo. Resistes. Sobrevives. Encuentras pequeños momentos de belleza en un mundo que rara vez los ofrece, como la manera en que la luz de la mañana se filtra por las ventanas del restaurante antes de que abramos, o la sonrisa agradecida de un cliente anciano que recuerda lo que significa decir gracias, o el sonido de María tarareando mientras prepara sus mesas, una canción de su tierra natal que lleva tanto tristeza como esperanza en su melodía. Aprendí lenguaje de señas hace 15 años cuando nació mi sobrina sorda, la bebé de mi hermana, perfecta en todos los sentidos, excepto por el silencio que la rodeaba. Estudié por las noches después del trabajo, practicando posiciones de dedos hasta que me dieron calambres en las manos. Quería ser la tía que pudiera comunicarse, que pudiera tender puentes entre el mundo de mi sobrina y el nuestro. Se convirtió en una habilidad que atesoraba, esta capacidad de hablar sin palabras, de conectar con personas que vivían en un tipo diferente de silencio que el resto de nosotros. Esa habilidad cambiaría todo, aunque no lo sabía en ese momento. La noche que él entró, el restaurante zumbaba con su tensión usual. Comensales ricos quejándose de bisteces perfectamente cocinados, vino que costaba más que mi sueldo semanal, conversaciones sobre portafolios de acciones y casas de vacaciones en Acapulco. Estaba rellenando vasos de agua con precisión mecánica cuando sonó la campanilla de la puerta, y entró un hombre que comandaba atención sin decir una palabra. Andrés Belmont. Incluso si no sigues las noticias de negocios, has escuchado el nombre. Desarrollador inmobiliario, capitalista de inversión, uno de esos millonarios de la Ciudad de México, cuya riqueza parecía crecer por horas a través de inversiones en todo, desde criptomonedas hasta hoteles de lujo. Su portafolio valía cientos de millones. Su penthouse daba vista al bosque de Chapultepec y su reputación por negocios despiadados lo precedía como una sombra. El hombre convertía propiedades en crisis en minas de oro. Hizo fortunas comerciando Bitcoin cuando otros tenían miedo de tomar el riesgo, y coleccionaba activos como algunas personas coleccionan estampillas. Pero la riqueza no te hace bondadoso. El dinero no te enseña cómo tratar a las personas que sirven tu cena. Usaba un traje a la medida que probablemente costaba más que mi coche, si aún tuviera uno. Su reloj atrapaba la luz, un Rolex que brillaba como un pequeño sol en su muñeca. Todo sobre él gritaba éxito, desde su cabello perfectamente peinado hasta su paso confiado por nuestro comedor. La hostess prácticamente se genuflectó mientras lo guiaba a su mesa, la mejor de la casa, naturalmente. Con él venía una mujer anciana que se movía con pasos cuidadosos y medidos. Su madre, supe después. Era elegante de una manera que hablaba de dinero viejo, riqueza familiar que era anterior a la fortuna moderna de Andrés. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su vestido azul polvos clásico y caro, pero había algo gentil en ella que a su hijo le faltaba completamente. Algo vulnerable en la manera en que veía alrededor del restaurante, como si estuviera tratando de leer labios desde el otro lado del salón. Ricardo me asignó su mesa. «Ten extra cuidado con esta, Evelyn», me advirtió en su susurro rasposo. «El señor Belmont es cliente frecuente. Buen propinero cuando está contento. Pesadilla cuando no lo está». Me acerqué a su mesa con la misma sonrisa profesional que había perfeccionado en 12 años. «Buenas noches. Bienvenidos a Le Jardin. ¿Puedo empezarlos con algo de beber?» Andrés apenas me miró. «Una botella del Chateau Margaux. El 2005.
Soltó el nombre de un vino que costaba 20,000 pesos sin pestañear. El dinero claramente no era problema cuando tenías millones en activos, generando ingresos pasivos a través de dividendos e intereses cada mes. Su madre se volteó hacia mí, y vi el audífono discretamente escondido detrás de su oreja. Estaba estudiando mis labios con la atención enfocada de alguien que había aprendido a leer el mundo a través de la vista en lugar del sonido. Algo hizo clic en mi cerebro. Un reconocimiento, tal vez. La manera cuidadosa en que sostenía su cabeza. La ligera pausa antes de responder. Había visto esto antes con mi sobrina. Cuando luchó por entender mi saludo hablado, tomé una decisión que cambiaría nuestras dos vidas. Alcé mis manos y señé lentamente. Claramente. Buenas noches. ¿Qué le gustaría beber? Su cara se transformó. La confusión educada se derritió en sorpresa genuina. Luego alegría. Ceñó de vuelta. Sus movimientos gráciles y fluidos. Té, por favor. Earl Grey si tienen. Fue entonces cuando Andrés alzó la vista de su teléfono. Realmente vio lo que estaba pasando en su mesa. Su cara se oscureció como una nube de tormenta rodando por un cielo despejado. ¿Qué chingados es esto?, preguntó, su voz cargándose por las mesas cercanas. ¿Algún tipo de show de caridad? No vinimos aquí para lecciones de lenguaje de señas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí mis mejillas arder de vergüenza y enojo, pero mantuve mi expresión neutral. Años de práctica escondiendo mis emociones detrás de una sonrisa de industria de servicios. Su madre se estiró y tocó su brazo, señando algo urgente y desaprobatorio. Pero él la apartó. Solo trae el vino y ya basta con las teatralidades, continuó, lo suficientemente alto para que otros comensales se voltearan a ver. Vinimos aquí a comer, no a verte actuar. Quería desaparecer. Quería decirle exactamente lo que pensaba de los hombres ricos que trataban a las meseras como entretenimiento. En lugar de eso, asentí y me alejé, mis piernas temblando de humillación y rabia. Detrás de mí, podía escuchar la voz de su madre, la primera vez que hablaba en voz alta esa noche, diciendo algo filoso y decepcionado en los tonos cultos del dinero viejo de Polanco. El servicio del vino fue tortura. Cada interacción crepitaba con tensión. Andrés me ignoró completamente, hablando fuerte sobre su última adquisición inmobiliaria, un portafolio de condominios de lujo en la Roma Norte, que generaría millones en ingresos de renta. Su madre comió en silencio, ocasionalmente mirándome con ojos apologéticos que me hacían doler el pecho. Cuando llegó el postre, ella señó discretamente. «Gracias, eres muy amable». Señé de vuelta, manteniendo mis movimientos pequeños y cuidadosos. «Es un placer». Andrés captó el intercambio y su mandíbula se tensó. «Basta», dijo quedamente, pero con el tipo de autoridad que venía de controlar negocios de miles de millones. «No necesitamos traductora. El daño estaba hecho». La palabra viajó por el personal del restaurante como fuego descontrolado. ¿Viste cómo Belmont humilló a Evelyn? Solo estaba tratando de ayudar a su madre. Cabrón rico cree que es dueño del mundo. Pero los susurros no te protegen cuando la gerencia se involucra. Para el final de la noche, Ricardo me había llevado aparte. «Al señor Belmont no le gustó el servicio esta noche», dijo, evitando mis ojos. Sintió que fuiste demasiado familiar con su madre. Inapropiado. ¿Inapropiado? Mi voz se quebró de incredulidad. Estaba tratando de ayudarla a comunicarse. Ese no es tu trabajo, Evelyn. Tu trabajo es tomar órdenes y traer comida. Nada más. Sentí algo morir dentro de mí esa noche. Alguna pequeña llama de esperanza que había cargado por 12 años. La creencia de que la bondad importaba, que tratar a las personas con dignidad valía algo. Andrés Belmont la había apagado con su crueldad casual, su asunción de que los hombres ricos podían humillar a mujeres trabajadoras sin consecuencias. Pero la historia estaba lejos de terminar. De hecho, la historia real apenas comenzaba. 3 días después, llegué al trabajo para encontrar a Ricardo esperando junto al reloj checador, su cara sombría. Mi oficina, ahora, sabía antes de que dijera las palabras. Desarrollas un instinto para estas cosas cuando has vivido de quincena en quincena por décadas. La manera específica en que la gerencia te ve cuando están a punto de quitarte tu sustento.
la falsa preocupación en su voz cuando destruyen tu mundo con doble discurso corporativo. Ha habido una queja, comenzó Ricardo, deslizando una carpeta por su escritorio, del grupo del señor Belmont. Aparentemente, hubo un incidente con vino derramado que no fue reportado. Mi sangre se volvió hielo. ¿Qué incidente? No derramé nada. Según el señor Belmont, tiraste su copa de vino durante el servicio de postres. La queja sugiere que estabas distraída por tu actuación con su madre. La mentira era tan escandalosa, tan completamente fabricada, que por un momento no pude hablar. Reproduje toda esa noche en mi cabeza, cada paso, cada interacción, sin vino derramado, sin accidente. Nada más que servicio profesional a pesar de su crueldad. Ricardo, eso nunca pasó. Puedes preguntarle a María. Ella estaba trabajando la estación junto a... La queja ha sido presentada, me interrumpió. Corporativo ha revisado la situación. Lo siento, Evelyn, pero tenemos que dejarte ir. Efectivo inmediatamente. El mundo se inclinó de lado. 12 años de expediente perfecto de servicio. 12 años de llegar temprano, quedarse tarde, cubrir turnos de compañeros enfermos. 12 años de mi vida disueltos porque un millonario quiso castigarme por mostrar bondad a su madre. Esto es sobre lo que pasó con su madre, ¿verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se está vengando porque lo avergoncé. La cara de Ricardo se enrojeció, pero no pudo verme a los ojos. Limpia tu casillero. Seguridad te escoltará afuera. La caminata a mi casillero se sintió eterna. Otros miembros del personal observaban desde las esquinas, sus expresiones mezclando simpatía con miedo. Sabían que cualquiera de ellos podía ser el siguiente. María apretó mi hombro al pasar, susurrando, «Esto está mal», en español. Sandra presionó un billete de 200 pesos doblado en mi mano. Carmen tenía lágrimas en los ojos. Empaqué mi uniforme de repuesto, mis zapatos cómodos, una foto de mis nietos que tenía pegada dentro de la puerta de mi casillero. 12 años reducidos a una pequeña caja de cartón, y un guardia de seguridad que se veía avergonzado de estar escoltando a una mujer de 57 años a la calle. El aire de octubre se sintió filoso contra mi cara mientras me paré en la banqueta, sosteniendo mi patética caja de pertenencias. Los peatones fluyeron alrededor de mí como agua alrededor de una roca, todos corriendo hacia sus vidas importantes, mientras la mía se desmoronaba a plena luz del día. Pensé en mi renta, que vencía en 2 semanas, mi pago del seguro del coche, el medicamento de mi madre que ayudaba a pagar, el presupuesto cuidadoso que había construido que requería cada propina para sobrevivir. Andrés Belmont había destruido todo eso porque me atreví a ser bondadosa con su madre. Esa noche, me senté en mi pequeña cocina con una taza de café instantáneo y traté de computar mis opciones. El desempleo cubriría parte de mis gastos, pero no suficiente. Ni siquiera cerca. Era demasiado vieja para la mayoría de gerentes de contratación de restaurantes, no lo suficientemente hábil para trabajo de oficina, demasiado orgullosa para pedirles dinero a mis hijos que no tenían de sobra. El silencio en mi departamento se sintió diferente ahora. No solo solitario, sino desesperado. Como la calma antes de que algo terrible pase. Llamé primero a Lisa, mi hija abogada en Chicago. Obtuve su buzón de voz, como siempre. «Hola, ma. No puedo hablar ahora. Deja mensaje». El tono que decía que estaba ocupada salvando al mundo 1 hora facturable a la vez. «Hola, mi amor. Soy tu mamá. Bueno, perdí mi trabajo hoy. No te preocupes, ya se me ocurrirá algo. Solo quería que supieras. Te amo». Miguel contestó al tercer timbre, sonando distraído. Niños gritando de fondo, televisión a todo volumen. «¿Ma? ¿Qué pasa?» «Me corrieron hoy». Las palabras sabían a cenizas en mi boca. «¿Te corrieron? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» Traté de explicar sobre Andrés Belmont, sobre el lenguaje de señas, sobre la queja falsa. Sonaba loco incluso para mí. Hombre rico destruye la vida de mesera por agravio imaginado. ¿Quién creería tal cosa? «Ma, ¿estás segura de que no derramaste el vino? Tal vez no te diste cuenta». La duda en su voz rompió algo dentro de mí. Mi propio hijo, cuestionando mi memoria, mi competencia.
como si 12 años de servicio perfecto no significaran nada. Como si solo fuera una vieja confundida inventando historias. Tengo que colgar, dije quedamente. Ma, espera. ¿Necesitas dinero? No tengo mucho, pero... No, ya se me ocurrirá algo. Pero no se me iba a ocurrir algo. No lo suficientemente rápido, de todas formas. El mercado laboral para meseras de 57 años en la Ciudad de México es brutal en un buen día. Cuando te han corrido por causa, incluso causa fabricada, se vuelve casi imposible. Día tras día, caminé las calles en mi mejor ropa de entrevista, un vestido azul marino de Liverpool que había visto mejores décadas. Cafeterías, fondas, restaurantes casuales, incluso lugares de comida rápida. Las respuestas eran siempre las mismas. Te llamaremos. No estamos contratando ahora mismo. Necesitamos a alguien con más flexibilidad. Palabras código para estás muy vieja. Mi cuenta de ahorros, nunca sustancial, se deslizó a nada en 6 semanas. Vendí mis pocas piezas de joyería, incluyendo el anillo de bodas de mi abuela. El dueño de la casa de empeño me dio 1,500 pesos por una pieza que había estado en mi familia por generaciones. Me senté en su estacionamiento después y lloré hasta que me dolió el pecho. El aviso de desalojo llegó un martes. Papel rosa brillante que gritaba mi fracaso a todos en el pasillo. Paga o vete. Simple así. 57 años de vida. 12 años de asistencia perfecta. Y no podía conseguir 7,000 pesos para mantener un techo sobre mi cabeza. Fue entonces cuando la depresión realmente pegó. El tipo que hace que levantarse de la cama se sienta como escalar una montaña. Dejé de contestar mi teléfono. Dejé de revisar emails. Dejé de fingir que todo saldría bien de alguna manera. Comía cereal para la cena y veía películas viejas hasta que me ardían los ojos, posponiendo el sueño porque mis sueños se habían vuelto indistinguibles de las pesadillas. Pero la vida tiene una manera de tirarte salvavidas cuando menos lo esperas. La señora Chen de la tiendita de la esquina tocó mi puerta una mañana, sosteniendo un recorte de periódico. Era una mujer pequeña que había emigrado de Taiwán hace 40 años y construido un negocio pequeño exitoso a través de determinación pura y días de 16 horas. Evelyn, dijo en su inglés cuidadoso, hay publicación de trabajo. Café de Brooklyn. Necesitan mesera con experiencia. Gente buena, creo. El café se llamaba Segunda Oportunidad, ubicado en la colonia Condesa entre las casas estilo francés y familias jóvenes. No era elegante. Sillas desiguales, café tostado localmente, un menú escrito en una pizarra. Pero era limpio y cálido. Y la dueña, una mujer llamada Gracia en sus 40s, realmente me vio a los ojos cuando habló. No me importa qué edad tengas, dijo Gracia durante mi entrevista. Me importa si llegas a tiempo y tratas a los clientes como seres humanos. ¿Puedes hacer eso? Casi lloré ahí mismo en su pequeño escritorio de madera. Sí, absolutamente sí. El pago era menos que Le Jardin, pero la atmósfera era completamente diferente. Gracia contrataba mujeres que necesitaban segundas oportunidades, exadictas en recuperación, madres solteras volviendo a ponerse en pie, mujeres mayores como yo, que habían sido desechadas por una industria de servicios obsesionada con la juventud. Nos cuidábamos unas a otras, cubríamos los turnos unas de otras, compartíamos propinas cuando el hijo de alguien estaba enfermo. Renté un pequeño departamento tipo estudio en la Doctores, lo suficientemente cerca para caminar al trabajo cuando el metro estaba retrasado. Era un cuarto con una cama Murphy y una cocineta, pero era mío, sin avisos de desalojo rosas, sin cartas amenazadoras del casero, solo un espacio donde podía respirar otra vez. Pasaron meses. La rutina del café era familiar pero más amable. Clientes regulares aprendieron mi nombre, preguntaron por mi día, dejaron propinas decentes. Servía café a escritores trabajando en novelas, padres haciendo malabares con niños pequeños y laptops, parejas ancianas que habían estado viniendo ahí por años. No era el dinero o prestigio de la alta cocina de Polanco, pero alimentaba algo en mí que había estado muriendo de hambre. Fue ahí donde Andrés Belmont me encontró. Era una mañana lluviosa de jueves en marzo, casi 6 meses después de que había destruido mi vida. Estaba limpiando mesas,
tarareando con la música jazz que Gracia ponía durante periodos lentos. Sonó la campanilla de la puerta, y miré para ver una figura en un abrigo caro sacudiendo gotas de un paraguas. Mi sangre se volvió hielo cuando lo reconocí. Se veía diferente de alguna manera, más viejo, tal vez, más cansado. La confianza arrogante que recordaba se había apagado a algo que casi parecía incertidumbre. Se paró en la entrada por un momento, escaneando el café hasta que sus ojos encontraron los míos. Por un latido del corazón, solo nos miramos fijamente. El hombre que había arruinado mi vida y la mujer que había sobrevivido su crueldad. Luego caminó lentamente hacia mi sección, sus movimientos cuidadosos y deliberados. «Evelyn», dijo quedamente, ¿podría sentarme? Mis manos estaban temblando, pero señalé a una mesa vacía junto a la ventana. Se sentó pesadamente, como cargando peso invisible. Me acerqué con mi libreta de órdenes, cayendo de vuelta en entrenamiento profesional porque no sabía qué más hacer. «¿Qué le traigo?» Mi voz sonó estable, profesional. Años de práctica escondiendo mis emociones. «Café, por favor. Negro». Hizo una pausa, estudiando sus manos. «Y te debo una explicación. Parte de mí quería alejarme. Parte de mí quería verterle café caliente en su regazo caro. Pero una parte más grande, la parte que había soportado 12 años de insultos y sobrevivido 6 meses de desempleo, tenía curiosidad. ¿Qué podía decir Andrés Belmont que pudiera importar ahora? Traje su café y me senté frente a él. Algo que nunca habría hecho en Le Jardin. Pero esto no era Le Jardin, y yo no era la misma mujer que él había humillado esa noche. «Mi madre ha estado preguntando por ti», comenzó, removiendo azúcar en su taza con precisión mecánica. «Cada vez que salimos a comer, busca a la mesera que podía señalar. Estaba decepcionada cuando se enteró de lo que pasó». «¿Decepcionada?», repetí fríamente. Estaba furiosa en realidad. Me dijo que era un hombre cruel y arrogante que había olvidado cómo tratar a las personas con decencia humana básica, sus palabras exactas. Alzó la vista, encontrando mis ojos por primera vez. Tenía razón, no dije nada. Que hablara. Esa noche en el restaurante, viéndote comunicarte con ella, me recordó algo que había estado tratando de olvidar. Cuando era joven, tal vez 7 u 8 años, mi madre perdió la mayoría de su audición en un accidente de coche. Los doctores dijeron que empeoraría con el tiempo, y así ha sido. Pero en ese entonces, yo solía traducir para ella a veces. Clases de lenguaje de señas, sesiones de práctica, horas aprendiendo a hablar con nuestras manos. Se detuvo, tragando duro. Luego crecí. Me ocupé haciendo dinero, construyendo mi fortuna, adquiriendo activos como si fueran trofeos. El señar se volvió inconveniente. Vergonzoso, tal vez. Contraté intérpretes para eventos importantes. Encontré excusas para evitar cenas familiares donde tendría que desacelerar y realmente comunicarme con mi propia madre. Mi enojo seguía ahí, ardiendo constante y fuerte, pero algo más se estaba filtrando. Reconocimiento, tal vez. La pena familiar de ver a alguien que amas volverse un extraño. Esa noche, viéndote mostrarle más bondad en 5 minutos de la que le había mostrado yo en meses, no pude manejarlo. En lugar de estar agradecido, exploté. Contra ti, contra ella, contra cualquiera al alcance. Puso su taza de café con manos temblorosas. Y luego lo empeoré con esa mentira sobre el vino derramado. ¿Por qué? La palabra salió más dura de lo que pretendí. ¿Por qué destruir mi vida por tu propia culpa? Porque soy un cobarde. La admisión pareció sorprenderlo tanto como a mí. Porque era más fácil culparte que enfrentar qué tipo de hijo me había vuelto. ¿Qué tipo de hombre? Nos sentamos en silencio por un momento. Lluvia rayaba las ventanas, borrando la calle afuera en formas abstractas. Otros clientes charlaban quedamente en sus mesas, ajenos a la confrontación desarrollándose en la esquina. «El restaurante me corrió basado en tu mentira», dije finalmente. «Perdí mi departamento. No pude encontrar trabajo por meses. Casi termino en la calle porque te avergonzaste de la pérdida auditiva de tu madre. Lo sé». Su voz era apenas audible. «Lo sé y lo siento. Más de lo que tengo palabras. Lo siento no paga renta. No, no lo hace». Alcanzó su chamarrita y sacó un sobre. «Esto no deshará lo que hice, pero es un inicio».
Miré fijamente el sobre sin tocarlo. ¿Qué es? Un cheque. Por los sueldos que perdiste, más intereses. Y una carta de recomendación que dice la verdad sobre lo que pasó esa noche. ¿La verdad? Que mostraste bondad extraordinaria a una cliente que necesitaba ayuda. Que te corrieron injustamente debido a mi queja. Que estoy formalmente retractando. Que cualquier restaurante sería afortunado de tener a alguien con tu profesionalismo y compasión. Abrí el sobre con dedos temblorosos. El cheque me quitó el aliento. Más dinero del que había ganado en 6 meses de desempleo. Suficiente para cubrir todo lo que había perdido y más. La carta estaba mecanografiada en papel membretado oficial, firmada y notariada. Una disculpa formal que reconocía su mentira y elogiaba mi carácter. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Qué cambió? Mi madre. Sonrió tristemente. Ha estado visitando Le Jardin cada semana desde que te corrieron, buscándote. Cuando le dijeron que no regresarías, preguntó por qué. Eventualmente, Ricardo le dijo sobre la queja. Mi queja. ¿Qué hizo? Me dijo mentiroso en mi cara. Dijo que me había criado mejor que eso. Luego dejó de hablarme completamente. Por 3 meses, mi propia madre no regresaría mis llamadas. No contestaría su puerta cuando la visitaba. La mujer que me dio todo, que apoyó mis sueños incluso cuando me alejaron de ella, me había desechado por lo que te hice. Se pasó una mano por el cabello, desordenando el peinado perfecto. Contraté un investigador privado para encontrarte. Tomó 2 meses rastrearte aquí. Luego pasé otro mes trabajando el coraje para enfrentarte. Gesticuló alrededor del pequeño café. Este lugar te queda mejor que Le Jardin jamás lo hizo. Te ves más feliz. Estaba más feliz. Me di cuenta. A pesar de todo lo que me había hecho pasar, a pesar del desastre financiero y los meses de miedo, estaba más contenta sirviendo café en la Condesa de lo que jamás había estado puliendo cristal en Polanco. El dinero ayuda, dije, doblando el cheque cuidadosamente, pero no borra lo que hiciste. Lo sé. No estoy pidiendo perdón, estoy pidiendo la oportunidad de hacerlo mejor, de ser mejor. ¿Mejor cómo? Quiero ayudar, no solo a ti, sino a otros como tú. Trabajadores que se tiran cuando se vuelven inconvenientes, personas que son invisibles para hombres como yo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos sinceros de una manera que nunca había visto antes. Tengo recursos, conexiones, capital que realmente podría hacer una diferencia. Solo necesito a alguien que me ayude a entender cómo usarlos responsablemente. Era un discurso bonito, pero había escuchado a gente rica hacer discursos bonitos antes. Usualmente justo antes de encontrar nuevas maneras de explotar a las mismas personas que afirmaban querer ayudar. ¿Qué exactamente estás proponiendo? Una sociedad. Tú conoces esta industria desde abajo. Entiendes lo que los trabajadores realmente necesitan. Yo tengo los recursos financieros para crear algo significativo. Juntos, podríamos construir algo que diera a gente como tú, como nosotros, una oportunidad real de dignidad. ¿Qué tipo de algo? No lo sé aún. ¿Un restaurante con participación de ganancias para el personal? ¿Un programa de entrenamiento para trabajadores mayores? ¿Un fondo para ayudar a gente de la industria de servicios que es corrida injustamente? Extendió las manos. Vulnerabilidad reemplazando la arrogancia que recordaba. Tengo dinero y conexiones, pero no tengo sabiduría. No tengo tu experiencia o tu entendimiento de lo que significa ser desechada. La oferta era tentadora, pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, especialmente cuando has sido destrozada por crueldad deliberada. Necesito tiempo para pensar, dije. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites. Se levantó, dejando un billete de 500 pesos en la mesa por una taza de café de 50 pesos. Mi tarjeta está en el sobre con tu información de contacto. Cuando estés lista para hablar, si alguna vez estás lista, llámame. Amy hizo una pausa en la puerta, volteándose una vez más. Por lo que vale, a mi madre le gustaría verte otra vez. Dice que tienes manos bondadosas y extraña hablar con alguien que entiende su mundo. Luego se fue, dejándome sola con un sobre lleno de posibilidades y una cabeza llena de preguntas. Esa noche, llamé a mi hija Lisa. Por una vez, contestó al primer timbre. Ma, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo van las cosas en el nuevo trabajo? Le conté todo. Sobre Andrés Belmont, el dinero,
¿La disculpa? ¿La extraña oferta de sociedad? Escuchó sin interrumpir, algo para lo que rara vez tenía tiempo. ¿Qué te dice tu instinto? Preguntó cuando terminé. Que es sincero sobre querer cambiar. Pero la sinceridad no garantiza competencia, y no garantiza que en 3 meses no se aburra y pase a su siguiente proyecto de caridad. Cierto. Pero Ma, has pasado toda tu vida sirviendo los sueños de otras personas. Tal vez es hora de construir algo tuyo. ¿Con su dinero? Con el dinero de cualquiera que esté dispuesto a invertir en tu visión. Conoces esta industria mejor que nadie. Entiendes lo que necesitan los trabajadores porque lo has vivido. Eso vale más que todos sus portafolios inmobiliarios e inversiones en criptomonedas combinados. Tenía razón, aunque me tomó otra semana admitirlo. Había pasado 57 años haciendo las vidas de otras personas más fáciles, los negocios de otras personas más rentables, las familias de otras personas posibles. ¿Qué tal si pudiera usar ese conocimiento para construir algo mejor? Llamé al número en la tarjeta de negocios de Andrés un martes por la mañana antes de mi turno. Evelyn, dijo, y pude oír el alivio en su voz. Gracias por llamar. He estado pensando en tu oferta, dije. Si vamos a hacer esto, lo hacemos a mi manera. Los trabajadores primero, las ganancias segundo. No explotación, no atajos, no tratar a la gente como recursos desechables. ¿De acuerdo? Quiero todo por escrito. Contratos legales que protejan al personal, no solo a los inversionistas. Libros transparentes para que todos sepan a dónde va el dinero. Y quiero una voz real en las decisiones. No solo input simbólico que se ignora cuando es inconveniente. Hecho. ¿Qué más? Tomé un respiro profundo. Y quiero a tu madre involucrada. Ella sabe lo que se siente ser ignorada, tener sus necesidades descartadas. Podríamos usar su perspectiva. Le encantaría eso. Ha estado siguiendo tu historia desde que Le Jardin te corrió. Creo que te considera una amiga. ¿Los amigos no hacen que corran a las amigas por hacer su trabajo? No, dijo quedamente. No lo hacen. Eso fui todo yo, y pasaré el resto de mi vida compensándolo. Nos encontramos el sábado siguiente en un restaurante tranquilo en la colonia Roma. Su sugerencia, mi elección de ubicación, algo neutral, algo donde me sintiera cómoda. Su madre ya estaba ahí cuando llegué, su cara iluminándose cuando me vio al otro lado del salón. Se levantó cuando me acerqué, sus movimientos cuidadosos pero ansiosos. Sin duda, señor, siento tanto lo que pasó. Mi hijo estuvo mal. Ceñé de vuelta. Gracias por decir eso. Significa todo. Andrés vio nuestra conversación con algo que parecía maravilla, como si hubiera olvidado cuán hermoso podía ser el lenguaje de señas. Cuando finalmente nos sentamos a los negocios, su madre participó completamente, cambiando entre español hablado y lenguaje de señas mientras su energía lo dictaba. La sociedad que delineamos esa tarde no se parecía a nada que hubiera imaginado cuando primero levanté una cafetera hace 12 años. Empezaríamos pequeño, un solo café en la Condesa con participación de ganancias para todos los empleados. Salarios dignos, beneficios comprensivos, permiso pagado por enfermedad y una política de que nadie podía ser despedido sin causa documentada y un proceso formal de revisión. Pero la innovación real era el programa de entrenamiento. Contrataríamos mujeres mayores de 50, personas con discapacidades, trabajadores que habían sido desechados por otros empleadores. Proporcionaríamos entrenamiento laboral, clases de educación financiera y, más importante, el tipo de respeto y dignidad que había estado faltando de mis años en alta cocina. Las conexiones de Andrés en el mundo inmobiliario nos ayudaron a encontrar la ubicación perfecta, una antigua panadería en la colonia Condesa con buen tráfico peatonal y renta razonable. Su capital de inversión cubrió la renovación, equipo y gastos operativos para el primer año. Pero la visión, los valores, las operaciones diarias serían míos para diseñar y manejar. Lo llamamos segunda porción, un nombre que reflejaba tanto el servicio de comida como las segundas oportunidades que ofrecíamos a todos los que cruzaran nuestras puertas, personal y clientes por igual. La renovación tomó 3 meses. Cada día después de mi turno en el Café de Gracia, caminaba para ver el progreso.
pintores cubriendo viejas paredes con colores cálidos y acogedores, electricistas instalando iluminación que sería lo suficientemente brillante para ojos mayores, carpinteros construyendo una barra a la altura perfecta para alguien en silla de ruedas. Andrés aparecía la mayoría de días también, a veces en ropa de trabajo en lugar de sus trajes usuales. Pintaba paredes, ensamblaba muebles, aprendió a operar la máquina de espresso. Su madre venía 2 veces por semana con galletas caseras para la cuadrilla de construcción, comunicándose con los trabajadores a través de una mezcla de lenguaje de señas, español quebrado y el lenguaje universal de la bondad. Contraté cuidadosamente. Rosa, una exgerente de restaurante de 62 años que había sido despedida cuando su compañía decidió que estaba sobrecalificada para su nueva dirección. Santiago, un veterano en sus 50s cuyo PTSD había hecho difícil mantener empleo estable. Patricia, recientemente divorciada y reentrando a la fuerza laboral después de 20 años criando niños. Cada persona trajo habilidades y experiencia que habían sido descartadas en otros lados, pero eran tesoros en nuestra pequeña operación. Abrimos un jueves lluvioso en octubre, exactamente un año después de que hubiera sido corrida de Le Jardin. Me paré detrás del mostrador a las 6 de la mañana, usando un delantal que había elegido yo misma, verde bosque con nuestro logo bordado en oro, y sentí algo que no había experimentado en décadas: orgullo. El primer cliente fue la señora Chen de la tiendita, radiante mientras ordenaba un cappuccino y un muffin de arándano. El segundo fue Gracia de segunda oportunidad, trayendo a todo su personal matutino para celebrar. Para el mediodía, teníamos una fila hasta la calle, vecinos curiosos sobre el lugar nuevo, exclientes de mis días de Le Jardin que me habían rastreado, y amigos que habían esparcido la palabra por la red de pequeños negocios de la Condesa. La madre de Andrés se sentó en su mesa favorita junto a la ventana, teniendo corte con un grupo de mujeres ancianas de su edificio. Había aprendido a ordenar en lenguaje de señas, y ver a otros clientes recoger señas básicas para comunicarse con ella se había vuelto uno de los pequeños milagros diarios del café. Pero la verdadera magia pasaba detrás de escenas. Rosa desarrolló un programa de mentoría para nuevas contrataciones, enseñando a trabajadores jóvenes las habilidades que necesitarían para avanzar en la industria de restaurantes. Santiago creó un tablón comunitario donde los clientes podían publicar ofertas de trabajo, listados de apartamentos y solicitudes de ayuda. Patricia organizó cenas de dignidad mensuales donde trabajadores de servicio de todo el vecindario podían comer gratis y compartir sus historias sin juicio. 6 meses después de abrir, un crítico de comida del periódico de la Condesa escribió una reseña que me trajo lágrimas a los ojos. Segunda porción, sirve más que excelente café y pasteles caseros. Sirven esperanza a trabajadores que han sido desechados por una industria que valora juventud y desesperación sobre experiencia y dignidad. El personal aquí no son solo empleados, son socios en algo revolucionario. Un negocio que prueba que tratar a la gente decentemente no solo es posible, es rentable. Éramos rentables, no ricos, no generando los millones que producían las empresas inmobiliarias de Andrés, pero sustentables y crecientes. Más importante, estábamos cambiando vidas. Rosa estaba tomando clases nocturnas en administración de negocios, planeando abrir su propio restaurante algún día. Santiago había ahorrado suficiente dinero para traer a su hija de California para Navidad. La confianza de Patricia había florecido tanto que había empezado a salir otra vez, algo que pensó que nunca tendría el coraje de hacer. ¿Y yo? Estaba aprendiendo lo que significaba ser valorada por mi mente, así como mis manos. Andrés me consultaba en cada decisión de negocios, desde cambios al menú hasta horarios del personal. Cuando el New York Times llamó para una entrevista sobre nuestro modelo, insistió en que yo fuera la portavoz principal. Cuando un grupo de inversionistas ofreció dar franquicia a nuestro concepto por la ciudad, se negó a hacer cualquier compromiso sin mi aprobación. La relación entre nosotros había evolucionado de adversaria a algo como amistad, aunque la confianza permanecía algo frágil que requería atención constante. Había probado su compromiso a través de acciones consistentes por meses,
pero nunca olvidé cuán rápido había estado dispuesto a destruir mi vida cuando le convenía. La confianza, una vez rota, no sana limpiamente. Su madre, sin embargo, se había vuelto una amiga genuina. Visitaba el café 3 veces por semana, no solo como cliente, sino como embajadora no oficial de nuestra misión. Había aprendido los nombres de cada regular, recordaba sus órdenes y sus historias, y tenía un don para hacer que los recién llegados se sintieran bienvenidos. Verla florecer en un ambiente donde sus necesidades de comunicación eran acomodadas en lugar de ignoradas era prueba de que la accesibilidad beneficia a todos. Un año después de nuestra apertura, organizamos una fiesta de aniversario que llenó todo el café y se derramó a la banqueta. Clientes, personal, vecinos y partidarios se mezclaron sobre champán y un pastel decorado con símbolos de lenguaje de señas para celebración. Andrés dio un discurso agradeciendo a todos los que nos habían apoyado, pero cuando trató de acreditarme como la visionaria detrás de Segunda Porción, me adelanté para corregirlo. Esta no es la visión de una persona, dije, viendo alrededor de caras que se habían vuelto familia en los meses pasados. Esto es lo que pasa cuando gente que ha sido invisible finalmente es vista. Cuando trabajadores que han sido desechados tienen la oportunidad de mostrar su valor. Cuando el error de alguien se vuelve la oportunidad de todos para elegir mejor. Capté el ojo de Andrés mientras hablaba, y asintió con entendimiento. Su error, correrme basado en una mentira, tratarme como desechable, había llevado a algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado solo. La sociedad que creció de su culpa y mi desesperación había creado algo más grande que nuestras historias individuales. Pero tal vez el momento más significativo vino durante la limpieza de la fiesta. Mientras personal y voluntarios trabajaron juntos lavando platos y apilando sillas, la madre de Andrés me llevó aparte. «Gracias», señor, «por enseñarle a mi hijo cómo ver a la gente otra vez. Él hizo el trabajo», señé de vuelta. «Solo le mostré que había trabajo por hacer». «No», continuó, sus manos formando palabras cuidadosas y deliberadas. «Le mostraste que la bondad no es debilidad, que la dignidad no es cara, que tratar bien a la gente no es caridad, es justicia». Tenía razón, aunque me había tomado 57 años aprender esas lecciones yo misma. Por demasiado tiempo, había aceptado la crueldad como el precio de supervivencia, el descarte como el orden natural de las cosas. Había creído que ser invisible era más seguro que exigir ser vista, que soportar maltrato era noble en lugar de trágico. La crueldad de Andrés me había forzado a confrontar esas creencias y elegir diferente, no solo para mí, sino para todos los que cruzaran nuestras puertas cargando el peso de ser subestimados, subvalorados o simplemente no vistos. Mientras escribo esta historia, Segunda Porción se está preparando para abrir su segunda ubicación, esta vez en la colonia Doctores cerca de mi viejo vecindario. Hemos desarrollado un manual de entrenamiento para otros cafés que quieren implementar políticas similares centradas en trabajadores. Y Andrés está financiando una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar trabajadores de la industria de servicios que enfrentan discriminación o terminación injusta. El trabajo está lejos de terminar. Cada día, mujeres como yo solía ser chechan entrada en restaurantes donde son tratadas como invisibles, desechables, o peor. Cada día, clientes ricos como Andrés solía ser, descartan la humanidad de gente que les sirve. Cada día, los sistemas económicos que crean brechas tan vastas entre servidor y servido continúan operando como si algunas personas importaran más que otras. Pero cada día, también probamos que elecciones diferentes son posibles. Cada interacción respetuosa, cada salario digno pagado, cada trabajador promovido basado en mérito en lugar de edad o apariencia, crea ondas que se extienden más allá de nuestro pequeño café en la Condesa. Pienso en la mujer que era hace 2 años, exhausta, invisible, convencida de que la resistencia era mi única opción. Ella no podría haber imaginado estar parada aquí ahora, siendo dueña de un negocio exitoso, mentoreando otros trabajadores, hablando en conferencias sobre dignidad en el lugar de trabajo. Había pasado tanto tiempo definiéndose por lo que podía hacer por otros, que había olvidado imaginar lo que podría hacer por sí misma.
El viaje de esa mujer rota a esta mujer empoderada no fue simple o rápido. Requirió confrontar a la gente que me había lastimado, aceptar ayuda de fuentes inesperadas y aprender a valorar mi propio valor tanto como siempre había valorado servir a otros. Significó arriesgar el fracaso, la decepción y la posibilidad de que la bondad no fuera suficiente para construir algo sustentable. Pero la bondad, resultó, era exactamente suficiente. Combinada con experiencia, determinación y los recursos de un socio que había aprendido a ver más allá de su propio privilegio, la bondad se volvió la fundación para algo revolucionario, un negocio que trata a trabajadores como seres humanos en lugar de centros de costo. La mañana que finalmente renuncié al café de gracia para trabajar en segunda porción tiempo completo, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Vas a mostrarle a toda la industria cómo debería hacerse», dijo. «Cada mujer mayor de 50 merece lo que has construido. No caridad, sino oportunidad. No lástima, sino respeto». Tenía razón. Cada mujer mayor de 50 que jamás ha cargado una charola, limpiado una mesa o sonreído a través de la crueldad casual de clientes merece más que supervivencia. Merecemos la oportunidad de construir, de liderar, de ser valoradas por nuestra sabiduría tanto como nuestro servicio. Esa es la lección que Andrés aprendió, aunque nos costó caro a ambos que la aprendiera. Esa es la lección que su madre ha estado enseñando a través de su gracia y resistencia. Y esa es la lección que espero compartir con cualquiera que se haya sentido invisible en su propia historia de vida. No eres desechable. Tu experiencia tiene valor. Tu bondad es una fortaleza, no una debilidad. Y nunca es demasiado tarde para reescribir el final de tu historia. Parada en nuestro café esta mañana, viendo a Rosa entrenar una nueva contratación con experiencia paciente, viendo a Santiago chatear con clientes regulares que se han vuelto amigos, observando a Patricia manejar con confianza una entrega de nuestros proveedores, sentí algo que nunca había esperado sentir a los 59 años. Posibilidad. El futuro se extiende adelante no como algo que soportar, sino como algo que formar. Segunda porción es solo el comienzo de lo que se vuelve posible cuando gente invisible exige ser vista, cuando trabajadores desechados reclaman su valor, cuando el peor error de alguien se vuelve la mayor oportunidad de alguien más. Andrés aún viene cada mañana por café, aún pide mi input en sus otras empresas de negocios, aún trata nuestra sociedad con el respeto que debería haber recibido desde el principio. Su madre tiene sus clases semanales de lenguaje de señas en nuestra mesa de esquina, enseñando a clientes y personal por igual que la comunicación viene en muchas formas, todas dignas de atención y respeto. Pero la victoria real no está en su transformación, está en la mía, está en el reconocimiento de que sobrevivir no es lo mismo que vivir, que servir a otros bellamente no requiere sacrificarte a ti misma, y que ser subestimada a veces es el mayor regalo que puedes recibir. Porque cuando la gente no te ve venir, cuando te descartan como solo otra mesera de mediana edad, con pies cansados y sueños desvanecidos, tienes el poder de sorprenderlos. Tienes la oportunidad de construir algo tan inesperadamente hermoso, tan fundamentalmente diferente de sus asunciones, que cambias no solo tu propia historia, sino el entendimiento de todos los demás sobre lo que es posible. Ese poder ha estado dentro de todas nosotras todo el tiempo. Solo necesitábamos las circunstancias correctas para recordar cómo usarlo. Pero la historia no terminó con la fiesta del primer aniversario. Si algo, esa celebración marcó el comienzo de algo incluso más grande de lo que me había atrevido a imaginar. 2 semanas después de la fiesta, mientras revisaba reportes de inventario en mi pequeña oficina arriba del café, Andrés tocó mi puerta con una expresión que había aprendido a reconocer durante el año pasado. Era la mirada que tenía cuando una idea se había apoderado de él tan completamente que dormir se volvía opcional hasta que pudiera compartirla con alguien más. «He estado pensando en lo que dijiste en la fiesta», comenzó, acomodándose en la silla desigual que había rescatado de una tienda de segunda mano, sobre gente siendo invisible hasta que exigen ser vista. Y puse mis papeles, dándole mi atención completa.
Las ideas de Andrés habían evolucionado considerablemente desde nuestra primera discusión de sociedad, donde una vez solo hablaba en términos de márgenes de ganancia y posicionamiento de mercado. Ahora hablaba de dignidad humana y cambio sistémico. ¿Qué tal si pudiéramos hacer lo invisible visible en una escala mucho más grande? No solo en nuestro café, sino en toda la industria. Esperé a que continuara, habiendo aprendido que sus mejores ideas usualmente requerían unos minutos para desarrollarse apropiadamente. Un documental, dijo finalmente, sobre trabajadores como tú, como Rosa, como Santiago, gente cuyas historias han sido consideradas indignas de atención porque no encajan en la narrativa de que el éxito es solo para los jóvenes, los conectados, los privilegiados. La idea me intrigó, pero me había vuelto cautelosa sobre proyectos que prometían dar voz a los sin voz. Muy frecuentemente, tales esfuerzos se volvían más sobre la gente contando las historias que la gente viviéndolas. ¿Quién controlaría la narrativa? Pregunté. Tú lo harías. Contrataríamos una compañía de producción, sí, pero las decisiones editoriales serían tuyas. Las historias se contarían de la manera que tú y los otros trabajadores quieran que se cuenten, no filtradas a través de la interpretación de alguien más sobre lo que hace buena televisión. Consideré esto cuidadosamente. En los meses desde que Segunda Porción había abierto, había recibido docenas de solicitudes de entrevista de bloggers de comida, revistas de negocios, incluso un productor de show matutino que quería hacer un segmento sobre historias inspiradoras de regreso. Las había rechazado todas porque todas parecían más interesadas en el ángulo de sentirse bien que en los asuntos sistémicos que hacían tales regresos necesarios en primer lugar. ¿Qué sería diferente sobre esto? Pregunté. Andrés se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes con la intensidad que recordaba de nuestras sesiones de planificación temprana. No nos alejaríamos de las verdades incómodas. Hablaríamos sobre discriminación de edad en contrataciones, sobre la manera en que la riqueza aísla a la gente de entender las consecuencias de sus acciones, sobre cómo la bondad es tratada como debilidad en industrias que priorizan eficiencia sobre humanidad. ¿Y estarías dispuesto a ser filmado hablando sobre tu parte en todo esto? La mentira que me hizo correr, los 3 meses que dejaste que tu madre pensara que eras alguien que ella no podía respetar. Tragó duro, pero asintió. Si ayuda a la gente a entender cuán rápidamente el privilegio puede volverse crueldad, sí. Si le muestra a otra gente en posiciones de poder lo que esa crueldad realmente cuesta, entonces sí, hablaré de todo. Este era el Andrés que había aprendido a confiar durante el año pasado, no el ejecutivo confiado que nunca dudaba su propio juicio, sino el hombre incierto que había aprendido a cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre mérito, valor y la gente que sirve a otros para vivir. Lo pensaré, dije, pero incluso mientras hablaba las palabras, sabía que ya me estaba inclinando hacia sí. El documental podía alcanzar gente que nuestro café nunca alcanzaría. Podía plantar semillas en mentes que nunca habían considerado seriamente lo que significaba trabajar en industrias de servicio después de los 35 años. Esa noche, llamé a una junta de personal para discutir la propuesta. Rosa, Santiago, Patricia y nuestra nueva contratación más reciente, Margarita, una ex ejecutiva bancaria que había sido despedida a los 58 y no podía encontrar trabajo en ningún otro lugar, se reunieron alrededor de la pequeña mesa en nuestro cuarto trasero. Antes de que decidas, dijo Rosa cuando terminé de explicar la idea del documental, necesitas entender lo que estás arriesgando. Una vez que nuestras caras estén en filme, no podemos quitarlas. Si esto se tuerce en algo que nos haga ver lamentables o ingenuas, podríamos perder todo lo que hemos construido, terminó Santiago. No solo el café, sino el respeto que hemos ganado. La gente podría empezar a vernos como casos de caridad, en lugar de trabajadores hábiles. Estas eran preocupaciones válidas. La industria de servicio era pequeña e interconectada. Un documental que nos retratara como símbolos en lugar de individuos podría hacer difícil para cualquiera de nosotros encontrar trabajo en otro lado, si Segunda Porción alguna vez fallaba. Pero Margarita, que había estado callada durante toda la discusión, finalmente habló. Pasé 30 años en banca, dijo.
su voz estable y pensativa. Vi docenas de mujeres mayores ser empujadas afuera cuando la compañía decidió que querían una demografía más joven. La mayoría desaparecieron calladamente, agradecidas por cualquier finiquito que pudieran negociar. Se quedaron invisibles porque parecía más seguro. Hizo una pausa, viendo alrededor de la mesa a cada una de nosotras. Pero invisible no te protege. Solo hace más fácil para ellos pretender que el problema no existe. Tal vez es hora de dejar de ser fáciles de ignorar. El voto fue unánime. Los siguientes 6 meses se volvieron un torbellino de filmación, entrevistas y momentos de vulnerabilidad profunda. El equipo del documental, un equipo de jóvenes cineastas que se especializaban en historias de justicia social, pasó semanas conociéndonos no como sujetos, sino como colaboradores. Filmaron durante horas pico y tardes lentas. Capturaron conversaciones entre clientes y personal. Documentaron las clases semanales de lenguaje de señas que se habían vuelto una institución del vecindario. Pero las sesiones más difíciles fueron las entrevistas individuales, donde cada una de nosotras nos sentamos solas con la cámara y contamos nuestras historias sin el buffer de sonrisas de servicio al cliente o cortesía profesional. Rosa habló sobre enviar dinero a niños en El Salvador que no había visto en 6 años, sobre limpiar edificios de oficinas por las noches mientras estudiaba para su preparatoria. Santiago habló sobre regresar de Irak a un país que le agradecía por su servicio, pero no lo contrataría porque sus manos temblaban a veces cuando estaba estresado. La entrevista de Patricia fue particularmente poderosa. Describió la primera vez que había tratado de reentrar a la fuerza laboral después de su divorcio, cómo el gerente veinteañero de un restaurante de cadena la había visto de arriba abajo y dicho, «Realmente estamos buscando a alguien con más energía». La manera en que había manejado a casa llorando, convencida de que a los 45, su vida esencialmente había terminado. Pero trabajar aquí me mostró que experimentada no significa expirada, le dijo a la cámara. Significa que sé cosas. Sé cómo hablar con un cliente enojado sin tomármelo personal. Sé cómo detectar a alguien que está teniendo el peor día de su vida y necesita un momento extra de bondad. Eso vale algo. Mi propia entrevista tomó 3 sesiones completar. La primera vez, no pude pasar la historia de ser corrida sin llorar. No de tristeza, sino de rabia que aún ardía brillante después de todo este tiempo. La segunda sesión fue mejor, pero seguí parando para explicar contexto, para asegurarme de que los videntes entendieran que la transformación de Andrés era real, que esta no era una historia simple de un villano volviéndose héroe. La tercera sesión fue cuando finalmente encontré las palabras que había estado buscando. La gente piensa que la bondad es gratis, dije, viendo directamente a la cámara. Pero no lo es. La bondad nos cuesta nuestra invisibilidad. Cuando ceñí a la madre de Andrés esa noche en Le Jardin, dejé de ser invisible. Me volví una persona con habilidades y compasión y la voluntad de usarlas, incluso cuando no era requerido de mí. Eso me hizo peligrosa para alguien que necesitaba que me quedara en mi lugar. Hice una pausa, recordando esa noche, el momento cuando todo cambió. La pregunta no es por qué mostré bondad a una cliente que la necesitaba. La pregunta es por qué esa bondad fue tan amenazante que tuvo que ser castigada. ¿Qué tipo de sistema nos requiere ignorar la humanidad del otro para funcionar? La entrevista de Andrés fue la más difícil de ver. Se sentó en el mismo lugar donde yo acababa de terminar mi propia sesión, y por primera vez desde que lo conocía, se veía genuinamente asustado. No de la cámara o las preguntas, sino de tener que confrontar la persona que había sido apenas 2 años antes. «Quiero ser claro sobre algo», dijo, su voz estable a pesar de su obvia incomodidad. «No tuve algún tipo de despertar moral repentino. No vi a Evelyn ceñando con mi madre e inmediatamente me di cuenta del error de mis maneras. Lo vi y me sentí amenazado por ello. Me sentí expuesto por el contraste entre su bondad y mi negligencia». La entrevistadora, una mujer joven llamada Carmen que me recordaba de mi ex compañera de trabajo con el mismo nombre, lo presionó gentil pero firmemente. «¿Puedes hablar sobre la decisión de presentar una queja falsa?» Andrés estuvo callado por un largo momento, sus manos apretadas en su regazo. Cuando finalmente habló,
Sus palabras vinieron lentamente, cuidadosamente escogidas. Hay esta cosa que pasa cuando tienes suficiente dinero para aislarte de consecuencias. Empiezas a creer que tu versión de eventos es la única que importa. Si yo dije que Evelyn derramó vino, entonces ella debe haber derramado vino. Porque ¿por qué mentiría? Se vuelve más fácil remodelar la realidad que admitir que estabas equivocado. Pero sí admitiste que estabas equivocado, eventualmente. Porque mi madre me enseñó que algunas relaciones importan más que tener razón. Cuando dejó de hablarme, tuve que escoger entre mi versión de eventos y tener una relación con la mujer que me crió. Me tomó 3 meses hacer esa elección. 3 meses, repitió, la vergüenza evidente en su voz. La entrevista continuó por más de 1 hora, con Andrés detallando no solo su trato conmigo, sino los patrones más amplios en sus tratos de negocios. La manera en que la riqueza le había permitido descartar las preocupaciones y experiencias de gente que no podía pelear de vuelta. Era doloroso de ver, pero también necesario. Su honestidad sobre la influencia corruptora del privilegio sin control le dio al documental una profundidad que las narrativas simples de redención usualmente carecen. Pero tal vez la entrevista más conmovedora vino de alguien que no había esperado que participara, la madre de Andrés. Inicialmente había declinado ser filmada, insistiendo que el enfoque debería permanecer en los trabajadores cuyas historias merecían atención. Pero mientras la producción continuaba y vio cuán pensativamente se estaba construyendo la película, cambió de opinión. Habló a la cámara en una mezcla de español hablado y lenguaje de señas, que fue traducido a través de subtítulos. Su audición había deteriorado más en el año pasado, pero su pensamiento permanecía filoso y sus observaciones incisivas. La gente piensa que ser sorda te hace invisible, señó, sus movimientos gráciles a pesar de su artritis. Pero en realidad, te hace ver cosas que otros se pierden. Aprendes a leer caras, lenguaje corporal, el espacio entre lo que la gente dice y lo que quieren decir. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Esa noche en el restaurante, pude ver que mi hijo estaba avergonzado por mí, por mis audífonos, por la manera en que tenía que inclinarme hacia adelante para entender al servidor, por el hecho de que su madre no era el accesorio perfecto que quería para su cena de negocios. Pero luego esta mesera, Evelyn, me vio y vio a alguien que valía la pena comunicar. No un problema que manejar, sino una persona merecedora de respeto. El contraste entre su dignidad y la crueldad anterior de su hijo era marcado y dolorosamente hermoso. Evelyn perdió su trabajo por tratarme como un ser humano, continuó. Eso te dice algo importante sobre un mundo que castiga la bondad y recompensa la crueldad. Pero también te dice algo sobre el poder de elegir hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo. El documental, que titulamos Segunda porción, Historias de dignidad y trabajo, se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara 18 meses después de que comenzó la filmación. Me senté en el teatro entre Andrés y su madre, viendo nuestras vidas desarrollarse en una pantalla más grande que todo mi departamento tipo estudio había sido. La audiencia era principalmente gente de la industria del cine y críticos, no exactamente los telespectadores de clase trabajadora que esperábamos alcanzar eventualmente. Pero su respuesta fue inmediata y visceral. La gente se rió del humor seco de Santiago, jadeó ante la admisión de Andrés de mentir sobre el vino derramado, y varias veces escuché llorar en la oscuridad cuando Rosa habló sobre sus hijos. La sesión de preguntas y respuestas después fue más intensa de lo que había esperado. Un dueño de restaurante de Jalisco se levantó para desafiar nuestro modelo, argumentando que participación de ganancias y salarios más altos harían pequeños negocios insostenibles. Respondí compartiendo nuestras ganancias financieras, algo que habíamos discutido por adelantado, mostrando que los salarios más altos de nuestros trabajadores en realidad habían reducido costos de cambio de personal y aumentado productividad. Un joven cineasta le preguntó a Andrés por qué había accedido a exponer sus propias fallas tan públicamente. Su respuesta fue simple: porque la historia no está completa sin reconocer cómo opera el poder. Si solo contamos historias inspiradoras sobre trabajadores superando adversidad, dejamos a la gente creando esa adversidad sin responsabilidad.
Pero la pregunta que me trajo lágrimas vino de una mujer mayor al fondo del teatro. Se identificó como una ex-ama de llaves de hotel, despedida a los 60 e incapaz de encontrar trabajo desde entonces. Viendo su película, dijo, su voz temblando ligeramente, me sentí vista por primera vez en 3 años. Pero quiero saber, ¿qué hago con ese sentimiento cuando salga de este teatro? ¿Cómo llevo esta dignidad de la que hablan a un mundo que aún se rehúsa a contratarme? La pregunta era devastadora en su honestidad, y sentí el peso de responsabilidad que venía con contar historias sobre superar injusticia. No era suficiente documentar el problema, o incluso modelar soluciones. Teníamos que proporcionar caminos prácticos hacia adelante para gente que aún estaba atrapada en sistemas que los trataban como desechables. Ven a trabajar con nosotros, dije simplemente. No solo en Segunda Porción, sino en la organización que estamos construyendo. Necesitamos gente con tu experiencia para ayudar a crear más lugares donde la dignidad no es un lujo, es una expectativa de línea base. Así nació la Fundación Segunda Porción. Lo que comenzó como un solo café había evolucionado en algo mucho más grande. Una red de negocios comprometidos con políticas centradas en trabajadores, un programa de entrenamiento para trabajadores mayores y una organización de abogacía empujando por cambios de política a nivel local y estatal. El éxito del documental abrió puertas que nunca había imaginado caminar a través. Testifiqué ante el Congreso de la Ciudad de México sobre discriminación de edad en contrataciones. Hablé en escuelas de negocios sobre prácticas de empleo sustentables. Fui invitada a conferencias donde ejecutivos que nunca habían pensado seriamente sobre su trato de trabajadores de servicio, de repente se encontraron cuestionando prácticas que habían dado por sentado. Pero la respuesta más significativa vino en forma de cartas y emails de trabajadores por todo el país que habían visto la película y querían compartir sus propias historias. Maestros forzados al retiro por distritos escolares que querían sangre fresca. Enfermeras despedidas porque su experiencia las hacía demasiado caras. Trabajadores de venta al menudeo cuyas décadas de experiencia en servicio al cliente fueron consideradas irrelevantes por gerentes la mitad de su edad. Cada historia reforzó lo que había aprendido a través de mi propia experiencia. El problema no eran actores individuales malos, sino devaluación sistémica de experiencia, sabiduría y el tipo de competencia profunda que solo viene con el tiempo. 6 meses después del lanzamiento del documental, abrimos nuestra tercera ubicación, no otro café, sino un centro de entrenamiento en sociedad con el colegio comunitario local. Trabajadores mayores podían tomar clases en todo desde habilidades básicas de computadora hasta administración de pequeños negocios. Pero la innovación real era el componente de mentoría. Trabajadores experimentados enseñaban a los más jóvenes las habilidades suaves que ningún libro de texto podía transmitir, como leer un salón, cómo desactivar tensión, cómo proporcionar servicio que se sintiera personal en lugar de transaccional. La madre de Andrés se volvió la embajadora no oficial del programa, enseñando clases de lenguaje de señas y sirviendo como prueba viviente de que las barreras de comunicación podían volverse puentes cuando se abordaban con paciencia y creatividad. Su audición continuó deteriorando, pero su involucramiento en el programa le dio un sentido de propósito que energizó a todos a su alrededor. En su cumpleaños 75, hicimos una fiesta en la ubicación original de Segunda Porción. El café estaba repleto con trabajadores de todos nuestros programas, clientes regulares que se habían vuelto amigos y partidarios que habían ayudado a convertir un solo negocio exitoso en un pequeño movimiento para el cambio. Se paró al frente del café, sus manos moviéndose en el lenguaje de señas que nos había juntado a todos en primer lugar, agradeciendo a todos por crear una comunidad donde ser diferente no era una desventaja, sino una fortaleza. Andrés tradujo para aquellos que no señaban, sus propios movimientos aún torpes pero sinceros. Ella dice, interpretó, que está orgullosa de ser parte de algo que prueba que la bondad no es debilidad, es revolución. La multitud estalló en aplausos, pero ella no había terminado. Alcanzó el micrófono, preparándose para hablar en voz alta, algo que hacía raramente ahora, mientras su pérdida auditiva hacía difícil modular su voz. Hace 2 años, dijo,
las palabras cuidadosamente pronunciadas. Yo era solo una cliente que necesitaba paciencia. Esta noche, estoy rodeada por familia que elegí y que me eligió de vuelta. Eso es lo que pasa cuando dejamos de ser invisibles el uno al otro. Mientras la fiesta continuó a nuestro alrededor, me encontré parada con Andrés cerca del tablón comunitario que Santiago había creado, ahora expandido a 3 grandes tablones cubiertos con publicaciones de trabajo, listados de apartamentos, ofertas de ayuda y expresiones de gratitud. La visión original de un café donde trabajadores de servicio se sintieran valorados había crecido en algo que se acercaba a una comunidad genuina. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Andrés quedamente. La manera en que todo esto empezó, quiero decir. Si no hubiera mentido sobre el vino derramado, podría seguir trabajando en Le Jardin, viviendo una vida más simple. Consideré la pregunta seriamente. La mujer que había sido 2 años antes había querido seguridad sobre todo, un sueldo estable, seguro médico, suficiente dinero para pagar renta y ayudar a mi familia cuando lo necesitaran. Ella habría encontrado los riesgos que habíamos tomado, la atención pública, la responsabilidad por los sustentos de tanta otra gente, abrumadora. Esa mujer necesitaba simplicidad, dije finalmente, pero también necesitaba importar. Necesitaba saber que su experiencia y bondad tenían valor más allá de qué propinas podía ganar y cuántas mesas podía servir. Tu mentira la forzó a descubrir eso. Casi la destruyó primero, pero luego la salvó. Aún parece una manera cruel de encontrar salvación. Tal vez. Pero crueldad seguida por justicia se siente diferente que crueldad seguida por nada. Al menos nuestra historia tuvo la oportunidad de significar algo. Como si fuera convocada por nuestra conversación, Rosa se acercó con una mujer joven que no reconocí. La presentó como su hija, Carmen, el mismo nombre que nuestra excompañera de Le Jardin y la documentalista. Carmen acababa de graduarse de la escuela de enfermería y se estaba mudando a la Ciudad de México para empezar su residencia en el Hospital General. Mami me ha estado contando sobre este lugar desde que abrieron, dijo Carmen, su español llevando el acento musical de la tierra natal de su madre. Dice que es donde mujeres como nosotras llegamos a importar. Miré alrededor del café, a Patricia entrenando una nueva contratación con atención paciente, a Santiago discutiendo búsqueda de apartamento con un cliente que se había vuelto amigo, al muro de notas de agradecimiento de trabajadores que habían encontrado trabajos a través de nuestra red, a la clase de lenguaje de señas, reuniéndose en la esquina donde gente de todas las edades practicaba comunicarse sin palabras. Tu madre tiene razón, dije. Aquí es donde todos llegan a importar. Pero incluso mientras hablaba esas palabras, sabía que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. El documental había elevado conciencia, la fundación estaba creando oportunidades, y vidas individuales estaban siendo cambiadas cada día. Sin embargo, los sistemas más grandes que creaban la necesidad de lugares como segunda porción permanecían intactos. Cada semana traía nuevas historias de trabajadores experimentados enfrentando discriminación de edad, de empleados de la industria de servicios tratados como desechables, de gente cuya humanidad era invisible para aquellos a quienes servían. Por cada persona que ayudábamos, docenas más permanecían atrapadas en situaciones donde la dignidad era un lujo que no podían permitirse. La escala del problema podía sentirse abrumadora, pero había aprendido algo importante en mis años de cargar charolas y limpiar mesas. No cambias todo de una vez. Cambias una interacción a la vez, una política a la vez, una historia a la vez. La revolución no pasa a través de gestos grandiosos, sino a través de la acumulación de pequeños actos de respeto, bondad y reconocimiento de que la experiencia de cada persona tiene valor. Parada en nuestro café esa noche, rodeada por gente cuyas vidas se habían intersectado a través de servicio y lucha y la decisión radical de verse completamente unos a otros, sentí algo que nunca había esperado cuando primero me puse un delantal de servidor hace 30 años. Esperanza que se extendía más allá de mi propia supervivencia. El futuro traería nuevos desafíos, caídas económicas que probarían nuestra sustentabilidad, batallas de políticas que requerirían abogacía sostenida, y el trabajo continuo de cambiar corazones y mentes una conversación a la vez.
pero también traería nuevas oportunidades para probar que los negocios podían priorizar tanto rentabilidad como humanidad, que la experiencia era un activo en lugar de un pasivo, y que la medida verdadera de una sociedad yacía en cómo trataba a la gente que mantenía sus operaciones diarias funcionando suavemente. Andrés tenía razón que nuestra historia comenzó con crueldad, pero estaba probando que la crueldad no tiene que ser la palabra final. A veces es solo el comienzo doloroso de algo mejor, si tenemos el coraje de escribir un final diferente. Mientras la noche se terminaba y los últimos invitados reunieron sus abrigos y dijeron sus adioses, me quedé atrás para ayudar a limpiar. Los viejos hábitos mueren duro, y había algo satisfactorio sobre limpiar mesas una vez más, asegurándome de que el espacio estaba listo para los clientes de mañana. La madre de Andrés fue la última en irse, moviéndose lentamente pero rehusando ayuda mientras se dirigía a la puerta. Hizo una pausa en el umbral y se volteó para señalar un mensaje final. Gracias por enseñarnos a todos cómo servir con dignidad. Señé de vuelta. Gracias por enseñarnos a todos cómo ser servidos con gracia. Sonrió, y por un momento vi no a la mujer anciana con audición fallando, sino a la madre joven que había criado un hijo con suficiente amor para hacer su redención eventual posible. Incluso en su momento más cruel, esa fundación de amor que ella había proporcionado había permanecido, esperando ser redescubierta cuando el precio de ignorarla se volvió demasiado alto para soportar. Mientras su taxi se alejó, cerré la puerta de segunda porción con llave y apagué las luces, dejando solo la pequeña lámpara que iluminaba nuestra declaración de misión grabada en una placa de madera junto a la registradora. Todos los que entran aquí importan. Todos los que trabajan aquí prosperan. Todos los que salen de aquí cargan una pieza de dignidad con ellos al mundo. Mañana traería nuevos clientes, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para probar que una manera diferente de hacer negocios no era solo posible, sino rentable. Mañana, Rosa enseñaría a otra nueva contratación que la experiencia era un activo. Santiago ayudaría a otro cliente a encontrar vivienda. Patricia le mostraría a otra mujer divorciada reentrando a la fuerza laboral que nunca era demasiado tarde para reconstruir. Y yo continuaría aprendiendo lo que significaba importar, no solo por lo que podía producir o cuán eficientemente podía servir, sino por quién era. Una mujer cuya bondad había sido probada y refinada por dificultad, cuya sabiduría había sido ganada a través de años de tanto servicio como lucha, cuya historia se había vuelto parte de algo más grande que cualquier vida individual. El viaje en metro a casa se sintió diferente que esos viajes matutinos temprano de Doctores a Polanco. En lugar de temer el día adelante, me encontré planeándolo. En lugar de esconderme detrás de invisibilidad, estaba aprendiendo a ocupar espacio. En lugar de supervivencia, estaba construyendo algo sustentable. No solo para mí, sino para todos los que alguna vez se habían sentido desechados por un mundo que confundía juventud con energía y experiencia con obsolescencia. El documental había terminado con una tarjeta de título que leía: La Fundación Segunda Porción ha ayudado a más de 500 trabajadores experimentados a encontrar empleo y apoyado 50 negocios en implementar políticas centradas en dignidad. Pero esas cifras, impresionantes como eran, no capturaron la victoria real, el cambio gradual en conciencia que pasó cuando gente invisible exigió ser vista, cuando trabajadores desechados reclamaron su valor, cuando el peor error de alguien se volvió la oportunidad de todos para elegir diferente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi modesto departamento, más grande ahora que el estudio en Doctores, pero aún simple, aún mío, pensé sobre todas las mujeres que checarían entrada mañana por la mañana en restaurantes, donde eran tratadas como invisibles, todos los clientes que descartarían a sus servidores sin pensarlo, todos los gerentes que priorizarían eficiencia sobre humanidad, porque nunca habían sido enseñados a considerar otra manera. El trabajo de cambiar esas dinámicas continuaría mucho después de que mis propios días laborales hubieran terminado, pero ahora había prueba de que el cambio era posible, que los negocios podían tratar a trabajadores con dignidad y aún prosperar,
que edad y experiencia podían ser activos en lugar de pasivos cuando se les daba la oportunidad de probar su valor. Me había vuelto más de lo que jamás había imaginado cuando primero aprendí a balancear platos y sonreír a través de la crítica. Me había vuelto parte de una historia que aún se estaba escribiendo, un movimiento que aún estaba creciendo, una prueba de concepto de que la bondad y justicia no eran ideales ingenuos, sino fundaciones prácticas para negocios sustentables y vida significativa. La ciudad que nunca duerme continuó su energía incansable fuera de mi ventana. Millones de personas persiguiendo sus propias versiones de éxito, dignidad y conexión. En algún lugar entre ellas estaban trabajadores como yo solía ser, invisibles, exhaustos, convencidos de que la supervivencia era lo mejor que podían esperar. Mañana, algunos de ellos caminarían a segunda porción buscando café y encontrarían comunidad en lugar. Otros escucharían sobre nuestros programas de entrenamiento y descubrirían que su experiencia tenía valor en un mercado laboral que los había desechado. Aún otros verían nuestro documental y reconocerían sus propias historias reflejadas de vuelta con dignidad y respeto. Cada uno de esos encuentros plantaría semillas que podrían no florecer por meses o años, pero eventualmente crecerían en nuevos negocios, nuevas políticas, nuevas maneras de tratar a gente cuyo trabajo hacía posible la comodidad de todos los demás. La revolución de la que nunca había esperado ser parte, continuaría una conversación, una contratación, un momento de reconocimiento a la vez, y en la mañana, despertaría no a un reloj despertador demandando que corriera a servir a otros, sino a luz del sol filtrándose por ventanas de una vida que había construido, una comunidad que había ayudado a crear y posibilidades que había aprendido a imaginar. La mujer que había sido invisible por tanto tiempo, finalmente había aprendido no solo cómo ser vista, sino cómo ayudar a otros a entrar a la luz también. La historia que comenzó con una mentira y un despido se había vuelto algo hermoso y perdurable, prueba de que incluso nuestras experiencias más dolorosas podían volverse la fundación para algo mejor, si teníamos el coraje de construir sobre ellas en lugar de simplemente soportarlas. Ese es el regalo que quiero dejar con cualquiera que alguna vez se haya sentido desechado, invisible, o convencido de que sus mejores días estaban detrás de ellos. Tu experiencia tiene valor, tu bondad tiene poder, tu historia importa, y nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente, no solo para ti, sino para todos cuyo camino se intersecta con el tuyo. Así que dime, ¿alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Has servido a otros mientras tus propios sueños se enfriaban? ¿Has soportado descarte, falta de respeto o discriminación por tu edad, tu género o tu posición en la vida? Comparte tu historia en los comentarios abajo, porque cada historia importa y cada voz merece ser escuchada. Si este viaje tocó tu corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete para que podamos alcanzar a otras mujeres que necesitan escuchar que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, tu dignidad y tus sueños. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por caminar este sendero de transformación conmigo. Te veré en la siguiente historia, donde continuaremos explorando lo que significa ser verdaderamente vista, verdaderamente valorada y verdaderamente viva.